Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Quiero que haga esta oración conmigo. Dígale conmigo: Padre Celestial, gracias por esta palabra. Esta noche la recibo, la creo, me apropio de ella. Ayúdame, Señor, y dame las fuerzas que necesito para poner por obra tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el mensaje de esta noche se llama falsos cristianos. ¿Cómo se llama este mensaje? Falsos cristianos. Mira el que está a su lado y dígale: esta noche vamos a hablar de los falsos cristianos. Vamos, dígale así: esta noche vamos a hablar de los falsos cristianos. ¿Están de acuerdo conmigo? Díganme amén. Muy bien. 4 jóvenes universitarios se preparaban para presentar un examen final y así graduarse de la universidad. Pero el fin de semana, antes del examen final, tomaron un carro y se fueron a otra región del país para celebrar que ya iban a salir de la universidad. En ese lugar a donde fueron, se embriagaron, escucharon música, compartieron con mujeres, trasnocharon, durmieron hasta tarde, de tal manera que perdieron el examen final. Los 4 jóvenes, preocupados por esta situación, se inventaron una mentira para convencer al profesor de que les diera otra oportunidad. Llegaron a la universidad y le contaron al profesor todo lo que había pasado. Le dijeron al profesor que ellos habían salido de paseo el fin de semana y que tenían todo el propósito de regresar con tiempo para estudiar y presentar el examen, pero que lamentablemente en la carretera una de las llantas del carro se le pinchó. Esa fue la mentira que le metieron al profesor. El profesor, un poco convencido, pero también un poco dudoso, les dio otra oportunidad para presentar el examen final al día siguiente. Los jóvenes, contentos con esta oportunidad, se fueron para la casa, estudiaron el examen y al otro día regresaron a la universidad ansiosos por presentar ese examen. El profesor había preparado 4 salones, uno para cada estudiante. Eso le pareció a los 4 muchachos algo extraño, pero hicieron caso. Cada uno se hizo solitario en un salón. Cuando el profesor les entregó el examen solo tenía 2 preguntas. La primera pregunta era muy fácil de responder. La primera pregunta correspondía a un 5% del examen. Y era tan sencilla que los 4 muchachos en cada salón la respondieron con toda facilidad. Cuando voltearon la hoja y leyeron la segunda pregunta, se dieron cuenta que esa segunda pregunta valía un 95%. Es decir, que prácticamente el examen se ganaba con la segunda pregunta. Y oh sorpresa, cuando la segunda pregunta era la siguiente: ¿cuál de las llantas del carro fue la que se pinchó? Por supuesto, como estaban cada uno en cada salón, no se pusieron de acuerdo
en decir cuál fue la llanta y perdieron el examen y no se pudieron graduar de la universidad porque el profesor los cogió en la mentira. Damas y caballeros, cuando nuestra vida es una mentira, cuando nuestra vida es un engaño, cuando nuestra vida es una farsa, las cosas van a terminar muy mal. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si tu vida es una farsa, las cosas en tu vida van a terminar mal, porque más pronto cae un mentiroso que un cojo. En el pasaje que leímos, Jesús nos enseña que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso significa que no todo el que dice ser cristiano recibirá la vida eterna. Diga conmigo, qué calor. Oye, qué calor, ¿sí o no? Eso es lo que significa. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué? Porque en la iglesia cristiana existen creyentes que no son verdaderos cristianos. Yo le voy a volver a repetir eso a usted. En todas las iglesias cristianas existen creyentes que no son verdaderos cristianos. En las iglesias hay creyentes que son cristianos por conveniencia. En la iglesia hay cristianos que son cristianos. Hay creyentes que son cristianos por tradición. Hay creyentes que son cristianos por apariencia. Hay creyentes que son cristianos por emoción, pero no son verdaderos cristianos. Mira el que está a su lado y dígale: en la iglesia hay creyentes que no son verdaderos cristianos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígame amén. Así es. Probablemente esta noche hay entre nosotros creyentes, están aquí sentados, que no son verdaderos cristianos. Diga conmigo: ay de mí. Vamos, dígalo conmigo, diga: ay de mí. Eso es muy probable. Yo recuerdo que en alguna ocasión en una iglesia estaban celebrando el culto. Toda la gente estaba cantando, había júbilo, había gozo. Pero de repente a la iglesia entró un grupo de encapuchados armados y comenzaron a dar tiros al aire. La gente entró en pánico y aquellos encapuchados dieron la siguiente orden: los que renuncien al evangelio y se larguen ahora mismo de este lugar, les perdonamos la vida. Los que no, aténganse a las consecuencias. Toda la iglesia se fue. Solo quedó el pastor, una niña y una ancianita. El pastor tomó el mando y dijo: si nos va a matar por amar a Cristo, mátenos. Entonces los hombres armados se quitaron la capucha y dijeron: ahora sí, pastor, prenda ese equipo y adoremos al Señor, los que somos cristianos de verdad. Mis queridos hermanos, hay cristianos que no son cristianos de verdad, que son falsos cristianos. Falsos cristianos. Ahora la pregunta de esta noche es: ¿cómo reconocemos a los falsos cristianos? ¿Cuáles son las características de los falsos cristianos? Esta noche yo le voy a contar a usted algunas características de los falsos cristianos. Y préstele mucha atención, porque si en usted hay alguna de estas características, quiere decir que usted no es un cristiano de verdad. Quiere decir que usted es un falso cristiano. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Muy bien, número 1. Los falsos cristianos son aquellos que asisten a la iglesia, pero no cambian. Diga conmigo: ay, ay, ay. Le repito eso. Los falsos cristianos
son aquellos que asisten a la iglesia, pero no cambian. Siguen lo mismo. Parece que solo cambiaron de lugar, no de vida. Esos son falsos cristianos. No cambian sus malas actitudes, no cambian sus sentimientos negativos, no cambian sus hábitos pecaminosos. Siguen iguales, solo que vienen a la iglesia, pero no cambian. Esos creyentes, damas y caballeros, son falsos cristianos. Son falsos cristianos. La gente que viene a la iglesia pero no cambia, se puede decir que son cristianos religiosos. Diga conmigo, religiosos. Esos son religiosos. Y el principio fundamental de un religioso es el cumplimiento. Diga conmigo, cumplimiento. El principio de toda persona religiosa es el cumplimiento. La palabra cumplimiento está conformada por dos términos: cumpli, de cumplir, y miento, de mentir. Eso hace una persona religiosa. Cumple con ir a la iglesia, cumple con dar el diezmo, cumple con cantar, cumple con dar una ofrenda, cumple con asistir, pero realmente miente. Su vida es una farsa. Solamente asiste a la iglesia, solamente cumple con ciertos requisitos, pero de resto está mintiendo. No vive lo que predica, no vive lo que se le expone en la iglesia. Es una farsa y un engaño toda su vida. Esos son los falsos cristianos. Los falsos cristianos son aquellos que vienen a la congregación, pero no cambian, siguen siendo los mismos. Me pregunto si hay de esa clase de personas en este lugar. No me respondan. Número dos. Los falsos cristianos son aquellos que predican la palabra, pero no ponen en práctica nada de lo que enseñan. Esos también son falsos cristianos. Se lo repito, son aquellas personas que predican la palabra pero no ponen en práctica nada de lo que enseñan. Y ojo, hermanos, porque esta es una de las principales quejas de la gente de afuera hacia la iglesia. Hay gente afuera que dice: los cristianos predican pero no aplican. Los cristianos no dan ejemplo. Esa es una queja que la gente tiene afuera. Y cuando usted enseña la palabra y predica, pero usted no pone en práctica lo que enseña, usted es un falso cristiano. Usted no es un cristiano de verdad. Usted está engañándose a usted mismo y engañando a los demás. Ahora, ese no es el ejemplo que nos dejó Jesucristo. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice literalmente: estas son las cosas que Jesús hizo y enseñó. Ese versículo a mí me gusta, me impresiona. Algunos dirán: pastor, pero ese versículo que tiene de impresionante, tiene mucho. Mire lo que dice: estas son las cosas que Jesús hizo y enseñó. Dos palabras claves: hizo y enseñó. Ahora noten que el orden en el que las pone el escritor está: primero hizo y luego enseñó. Es que Jesús era así. Jesús primero hacía y luego enseñaba. Ese es el mejor modelo para enseñarle a los demás. Primero hay que hacer las cosas y luego hay que enseñarlas. Ese era Jesús. Muchos de nosotros hacemos todo lo contrario. Primero enseñamos y luego ni siquiera hacemos. Predicamos pero no aplicamos. El cristiano que es así es un falso cristiano. ¿Cuántos me están siguiendo? Dígame amén. Mire el que está a su lado y pregúntele: ¿usted es un falso cristiano? Dígale. Y usted respóndale: para nada. Dígale: para nada. Número 3.
Los falsos cristianos son aquellos que tienen dones, pero les falta el fruto del Espíritu. Se lo repito. Los falsos cristianos son aquellos que tienen dones, pero les falta el fruto del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Iglesia, una cosa son los dones del Espíritu Santo y otra muy diferente es el fruto del Espíritu. ¿Qué son los dones? Según la Biblia, los dones son capacidades sobrenaturales dadas por Dios a los creyentes. La carta a los Corintios nos habla por lo menos de 9 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de sanidades, don de hacer milagros, don de profecía, don de hablar en lenguas, don de interpretación de lenguas, don de discernimiento de espíritus. Esos son los 9 dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo reparte esos dones sobrenaturales como Él quiere y al que Él quiere. Entonces a usted le da el Espíritu Santo don de lenguas, a usted le da don de profecía, a usted le da don de discernimiento de espíritus. Así lo hace Él. Él los reparte como Él quiere y a quien quiere. Eso dice la Biblia sobre los dones. Ahora, los dones tienen una característica importante mencionarla. La Biblia dice que los dones son irrevocables. ¿Son qué? ¿Qué quiere decir irrevocables, pastor? Irrevocables quiere decir que Dios te lo da y no te lo quita. Él no te va a quitar ese don, pero un día te va a pedir cuentas de lo que hiciste en la tierra con ese don. Si lo usaste para bendecir o lo usaste para beneficiarte tú mismo. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, iglesia, mírenme acá. El fruto del Espíritu es totalmente contrario. Porque la Biblia dice en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. También son 9 frutos. Seguramente tienen relación con los 9 dones. Vea qué interesante. Pero el fruto del Espíritu, damas y caballeros, no es algo que el Señor te da. No. El fruto del Espíritu son virtudes. Diga conmigo, virtudes que se desarrollan. Por favor, mírenme aquí. El fruto del Espíritu es una virtud que usted tiene que desarrollar cada día, en medio de situaciones, en el trato con las personas. El fruto del Espíritu no te lo entrega el Señor así, como te entrega los dones. Los dones, el Señor sí te los entrega así, ¡juá! Están sobre ti, solo tienes que usarlos y ya. En cambio, el fruto no viene sobre ti como una pila de agua. No, el fruto se tiene que desarrollar. ¿Por qué, pastor? Porque estamos diciendo que el fruto es paciencia. Usted no le pide paciencia a Dios y Dios trae la paciencia a tu vida. En ninguna manera. La paciencia se tiene que desarrollar. ¿Cómo, pastor? En situaciones difíciles de la casa, con ese vecino que me la huela cada rato, con las discusiones que tengo con mi mamá. Ahí desarrollo la paciencia. El amor se tiene que desarrollar. La fe se tiene que desarrollar. La templanza, la mansedumbre, son virtudes que se tienen que desarrollar. Ahora yo quiero que me escuchen esto. El Señor está interesado en que cada uno de nosotros tengamos el fruto del Espíritu. Mira el que está a tu lado y dile: Dios quiere que en ti esté el fruto del Espíritu. Dile así. Los dones nos hablan de Dios. El fruto del Espíritu nos habla de nosotros.
de lo que nosotros logramos caminando con el Señor. La persona que tiene dones no impresiona al Señor, impresiona a los demás. La persona que tiene frutos tal vez no impresiona a los demás, pero impresiona a Dios. El que tiene dones le dice al Señor: Señor, mira los dones que tengo. Hablo en lenguas, doy profecía, hago milagros. Y el Señor en el cielo dice: eso no me sorprende, yo te los di. Pero la persona que tiene los frutos del Espíritu le dice al Señor: Señor, he conseguido el fruto del Espíritu con mucho esfuerzo. Logré la paciencia, logré el amor, logré la mansedumbre. Y entonces el Señor lo aplaude y lo felicita. Te felicito porque sé que con lágrimas, con oraciones, con sudor, con esfuerzo, lograste en tu vida la paciencia, lograste en tu vida el amor, lograste en tu vida la mansedumbre. Al Señor le sorprende es el que tiene frutos, no el que tiene dones. El que tiene dones sorprende a los demás. La gente se deja deslumbrar por el que tiene dones, pero el que tiene frutos, es uno más de la iglesia. Si aquí traemos a un pastor que resucita muertos, todo el mundo le corre a ese pastor, porque ese pastor es impresionante para nosotros. Resucita muertos, hace milagros, tiene unos dones impresionantes, la gente le hace fila. Pero si ponemos al lado a otro pastor que no tiene dones, pero tiene frutos, es todo un amor, es toda una humildad, es toda una sencillez. En otras palabras, es un cristiano en todo el sentido de la palabra. A nosotros no nos impresiona eso, porque eso nos llama la atención. Pero recuerden, ¿saben a quién sí le impresiona ese? A Dios. A Dios sí le impresiona. El de los dones no le impresiona, el del fruto sí le impresiona a Dios. Los cristianos que tienen dones pero no tienen frutos, se podría decir que son falsos cristianos, porque el Señor espera de ti el fruto del Espíritu. Ahora, los dones no garantizan la salvación. Los frutos más fácil garantizan que yo soy un cristiano que heredo la vida eterna. Hay muchos cristianos que tienen dones, que hablan en lenguas, que profetizan, que echan fuera demonios, que hacen milagros, y con todo eso se van a ir al infierno. Yo sé lo que les digo, porque los dones no salvan. De hecho, el pasaje que acabamos de leer, Jesús dice que muchos, ¿cuántos? Le dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio final. ¿Qué le dirán? Señor, ¿no profetizamos pues en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿Qué le pasa pues, Señor? ¿Nos va a dejar afuera? Y el Señor les dirá: apártense de mí, fuera, nunca los conocí. Oiga, es extraño. Uno se pregunta cuando lee este texto: ¿y por qué? ¿No eran pues cristianos tan tremendamente usados? Vea lo que dice el pasaje, que esos cristianos echaban fuera demonios, hablaban en lenguas, profetizaban, hacían milagros. Uno ve a un cristiano así y la mayoría pensamos que ese cristiano tiene ganado el cielo. Pero damas y caballeros, hoy quiero decirles nada de eso. Un cristiano puede hacer todos los milagros habidos y por haber, y con todo eso se puede ir al infierno. Se puede ir al infierno. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios lo usa tanto, pastor, si se va a ir al infierno? Porque recuerden que los dones son irrevocables. Dios le entregó un don a esta persona y no se lo va a quitar. No importa si esa persona comienza a usar ese don y a cobrar para enriquecerse, no se lo quita. Dios no le quita el don. Esa persona sigue fluyendo en ese don y cobrando y enriqueciéndose él. Pero claro, un día le dará cuentas a Dios por lo que hizo con ese don. Y
el que tiene ese don de hacer milagros, de sanidades, cobra y pide plata y se va enriqueciendo a costa del don que Dios puso en él. Y como Dios no se lo quita, él se aprovecha de eso. Pero damas y caballeros, no está siendo un buen cristiano, porque Dios no se lo dio para eso en ninguna manera. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Estas son las características de los falsos cristianos. Repítelas conmigo para que las recuerdes. Número 1, los falsos cristianos son aquellos que asisten a la iglesia pero no cambian. Número 2, los falsos cristianos son aquellos que predican la palabra pero no ponen en práctica nada de lo que enseñan. Y número 3, los falsos cristianos son aquellos que tienen dones pero les falta el fruto del Espíritu. Esas son las características de los falsos cristianos. Ahora, la palabra que leímos esta noche nos da a entender que los falsos cristianos en aquel día, ¿cuál día? En el día del juicio final, se van a llevar y van a recibir una terrible noticia, porque el Señor Jesús mismo les va a declarar a los falsos cristianos por lo menos 3 cosas. Mire lo que les va a decir Jesús en aquel día a los falsos cristianos. En primer lugar, les va a decir: nunca los conocí. ¿Cómo le va a decir? Nunca los conocí. Hermanos, ¿qué significa nunca los conocí? Eso significa que para el Señor los falsos cristianos son completos extraños. Son como forasteros. Son desconocidos. Eso significa. Si usted es un falso cristiano, qué pesar. Porque el Señor un día le va a decir a usted, frente a frente: no te conozco. Eres un completo desconocido para mí. Eres un extraño para mí. ¿Y qué pasa si soy extraño para el Señor, pastor? Pues bueno, usted no deja entrar un extraño a su casa. Eso mismo hará el Señor. No va a dejar entrar a un extraño al reino. No va a dejar entrar a un extraño a sus moradas. No lo va a dejar entrar. Ahora, lo segundo que Jesús le va a decir a los falsos cristianos es: apartaos de mí. ¿Qué le va a decir? Apartaos de mí. Apartaos de mí significa expulsión, o sea que el Señor los echa fuera. Y eso en términos concretos significa condenación. Damas y caballeros, los falsos cristianos, cuando estén delante del Señor, van a ser desechados, van a ser echados fuera. En otras palabras, se van a condenar. Diga conmigo: ay, ay, ay. Se van a condenar. Y por último, Jesús le va a decir a los falsos cristianos: hacedores de maldad. ¿Cómo le va a decir? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad tiene muchos significados. Uno de los significados de hacedores de maldad es que no complace a Dios. El hacedor de maldad, damas y caballeros, no complace a Dios. Si el Señor te dice a ti hacedor de maldad, te aseguro que es de lo más triste que te pueden decir en la vida, porque eso significa que tú, como hacedor de maldad, no complaces en ninguna manera a Dios. Y eso, mis queridos hermanos, es triste y lamentable. Eso es lo que el Señor les va a decir en aquel día a los falsos cristianos: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, ustedes son unos completos desconocidos para mí. Fuera de aquí, no me complacen. Eso es lo que el Señor les dirá a los falsos cristianos. Esta noche yo quiero invitarte para que examines tu corazón. Esta noche yo quiero invitarte para que corrijas lo que tengas que corregir en tu vida y te conviertas en un verdadero cristiano. Esta noche, iglesia, les pido una cosa: que hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Porque solo los que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino de Dios. Iglesia,
Al reino de Dios no van a entrar los que profetizan. Al reino de Dios no van a entrar los que hacen milagros. Al reino de Dios no van a entrar los que echan fuera demonios. Al reino de Dios no van a entrar los que le dicen a Jesús Señor. No, el pasaje dice que al reino de Dios van a entrar únicamente los que hacen la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces quiero pedirte esta noche que te enfoques en la voluntad del Padre. Esta noche quiero pedirte que te concentres, que te ocupes en hacer la voluntad de Dios. Mira el que está a tu lado y dile: sigue la voluntad de Dios. Vamos, mira el que está a tu lado, por favor, dile: sigue la voluntad de Dios. Termino con esto. Le preguntaron a un capitán del ejército cómo se había convertido al cristianismo. El capitán del ejército dijo: en mi batallón había un soldado cristiano, y por supuesto todos nos burlábamos de él todo el tiempo por ser cristiano. Una noche, después de terminar la guardia, el soldado llegó muy cansado y completamente emparamado. Pero antes de acostarse, dobló sus rodillas y se puso a orar, dándole gracias a Dios. Mientras oraba, dijo el capitán: yo tomé mis 2 botas y se las arrojé al cristiano, golpeándolo en la cabeza. Pero aquel cristiano no hizo nada. No permitió que su oración fuera interrumpida y siguió dándole gracias a Dios. Al otro día, cuando me desperté en la mañana, vi al lado de mi cama mis 2 botas completamente limpias y embetunadas. Y esto me confrontó tanto que terminé convencido que yo también necesitaba a Jesucristo. Mis queridos hermanos, cuando tú y yo somos verdaderos cristianos, muchas veces no vamos a tener ni siquiera necesidad de abrir la boca para hablar de Dios, porque muchas personas se van a convertir al ver la manera de vivir que usted y yo llevamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hoy quiero invitarte para que seas un verdadero cristiano. Los cristianos falsos no van al cielo. Los falsos cristianos nunca entrarán al reino de Dios. Al reino de Dios entrarán los cristianos de verdad. Quiero invitarte que te pongas de pie, que cierres tus ojos, que levantes tus manos.